pregunta. Listos para el reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Vernon. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia hermosa que siempre está conectada con nosotros a esta hora de la mañana en el reto de los teólogos. Eso. Qué bueno que tenemos unas preguntas. Buenas. Buenísimas preguntas que nos proveen para poder ministrar. Qué bueno. Quiero comenzar con Moraima. Excelente. Por aquí hay una pregunta que dice de la siguiente manera: Jesús se hizo maldición por haber ido a la cruz, pero él no está maldito. ¿Hay alguna explicación mucho más allá para cancelar toda maldición por su sacrificio, Marlene? Qué pregunta más hermosa. Ajá. Y fíjate que es como una paradoja. Así que quiero comenzar de la siguiente manera. Escribí unas notitas que yo utilicé para predicar el pasado domingo allá en nuestra ciudad de avivamiento en Ponce, que pueden ser hasta algo poéticas. Vamos a inspirarnos en esta hora. La gran paradoja de Jesús de Nazaret. Paradoja como esta. Él comenzó su ministerio en pobreza, con hambre. Sin embargo, Él es el pan de vida. Terminó su ministerio terrenal diciendo: tengo sed, sintiendo sed. Sin embargo, Él es el agua de vida eterna. Estuvo cansado, dice la palabra del Señor, que se cansaba. Sin embargo, Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Jesús pagó tributos, contribuciones, mientras estuvo como hombre Dios aquí en la tierra. Sin embargo, Él es el Rey de Reyes. Jesús en su momento también fue acusado de tener demonios. Sin embargo, era Él el que echaba fuera todo demonio. Jesús lloró, el verso más pequeño de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Él es el Todopoderoso que enjuga nuestras lágrimas. Él fue vendido por 30 piezas de plata. Sin embargo, Él es el Redentor de la humanidad. Él fue llevado como cordero. Sin embargo, Él es el buen pastor. Y uno más. Él murió y con su muerte destruyó el poder de la muerte. Y lo mismo ocurre con lo que cita Gálatas capítulo 3, versículo 13, para darle respuesta a mi pregunta. En Gálatas 3:13, el apóstol Pablo lo que está citando es una declaración de la ley mosaica que está registrada en Deuteronomio 21:23 sobre el castigo de uno que hubiese cometido algún crimen digno de muerte. Y el castigo era que era digno de que lo mataran colgándolo en un madero. Cita la Biblia: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Ahora, esta muerte que habla aquí es maldito debido al crimen cometido. Ahora, todos lo sabemos, que Jesucristo jamás cometió pecado, jamás cometió delito, y voy a dar varias referencias bíblicas para probarlo, solamente lo voy a mencionar. Primera carta de Pedro 2:22, Hebreos 4:15, segunda carta a los Corintios 5:21. Él no cometió delito alguno, pero dice la palabra del Señor que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y lo cita también la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se hizo pecado en la cruz del Calvario para que hoy nosotros pudiéramos ser declarados justos delante del Padre Eterno. Lea de asignación, segunda carta a los Corintios 5:21. Por lo tanto, en la cruz, Jesucristo llevó la culpa y el castigo por todos nuestros pecados. Por tanto, Él fue hecho por nosotros maldición, sin jamás ser maldito, sin jamás haber cometido falta alguna. Y en este sentido, pues Cristo se hizo maldito a sí mismo. Amén. Por tanto, fue colgado en el madero, pero Él es perfecto. Amén. Creo que dimos, ¿verdad? Sí, tremendo. La respuesta. Muy buena explicación. Eso es. ¿Por dónde seguimos? Vámonos con Juan Carlos Matos. Okay. Esta oyente o este oyente pregunta: ¿qué quiere decir voz que clama en el desierto? Muy bien, voz que clama en el desierto.
Vamos a hablar del profeta Juan, conocido como Juan Bautista. De hecho, el historiador Flavio Josefo le dedica unas pocas palabras al profeta Juan, a Juan Bautista. Y lo que dice el historiador Flavio Josefo es que cuando Juan Bautista hablaba, él tenía como una convocatoria, fluía de él como un poder que la gente se arrepentía de sus pecados. Una oratoria tan impresionante, dice el historiador Flavio Josefo, que aún Herodes le temía por la gran influencia que él tenía. Imagínese usted. Ahora, ¿quién es la voz que clama en el desierto? Hace referencia al profeta Juan. Así que vamos a hablar un poquito, unos breves minutos sobre él y por qué es una voz que clama en el desierto. Bueno, la vida adulta del profeta Juan se caracterizaba por ser un hombre apasionado, por ser un hombre entregado al Padre Eterno. Y la voz de Juan, conforme a Juan capítulo 1, versículo 23, era la voz de uno que clamaba en el desierto. ¿Por qué? Porque él estaba anunciando, proclamando que muy pronto el Rey Jesús, el Mesías, se iba a manifestar. Y su mensaje era claro: esta humanidad necesita desesperadamente un Salvador. Si vamos a hablar de Juan Bautista, tenemos que hablar de fe. Era un hombre lleno de fe, era un hombre ejemplo a seguir, un hombre que quería compartir su fe con otros. Y yo creo que casi todos, creyentes y no creyentes por igual, han oído hablar de Juan el Bautista, una de las personas más importantes y conocidas en la Biblia. Ahora bien, fue el primer profeta que Dios llamó luego del tiempo de Malaquías, unos 400 años antes. El nacimiento del profeta Juan se anunció 700 años antes y fue profetizado por el profeta Isaías. Y esto es lo que dice Isaías 43 al 5. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Y este pasaje tan impresionante, repito, 700 años antes del nacimiento del profeta Juan, nos ilustra lo siguiente: el plan maestro del Padre Eterno en la creación. Y fíjese que el Padre ha escogido al profeta Juan para que fuese su embajador, para abrirle paso, camino a Jesús de Nazaret. Un poquito más. De hecho, el nacimiento de Juan fue milagroso porque era el hijo del sacerdote, un levita, Zacarías. Y el Padre Eterno esperó que Zacarías estuviese en su vejez. Esperó que ya su esposa Elizabeth no menstruara, que prácticamente fuese imposible que fueran padres, para traer de forma milagrosa al profeta Juan. 6 meses más tarde de Juan estar en el vientre de Elizabeth, el mismo ángel que le anunció a Zacarías que iba a ser padre es el mismo que visita a una joven llamada María de Nazaret, y le anuncia que de forma milagrosa también ella también iba a ser madre. Y de hecho, Gabriel al final le dice: oh, y tu pariente Elizabeth también está embarazada, dará a luz. Y se da ese encuentro entre dos vientres: la vida de Juan en el vientre de Elizabeth, la vida de Jesús en el vientre de María de Nazaret. Estos chicos siempre con estos encuentros sobrenaturales en el agua. Líquido amniótico frente a líquido amniótico. Y cuando se encuentra Juan vivo dentro del vientre de Elizabeth y se encuentra con la presencia de Jesús, dice la palabra del Señor que Juan saltó dentro del vientre de Elizabeth. Paréntesis, para aquellos que ¿verdad? Que dicen que no, que la vida comienza cuando ya se da a luz y no en el vientre, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso desde la vida, desde el vientre de mamá. Cierro paréntesis y continúo. Muchas cosas más puedo decirte de la voz que clama en el desierto, pero solamente unos pocos detalles. Mira, luego es Jesús el que llega a las aguas del Jordán
para ser bautizado por el profeta Juan. El bautismo del profeta Juan era un bautismo para arrepentimiento. Quizás usted se pregunte, pero si Jesús es perfecto, ¿de qué tenía que arrepentirse? Arrepentimiento significa cambio de forma de pensar. Y a las aguas del Jordán, allí con el profeta Juan, desciende una mentalidad de carpintero. Pero lo que emergió de las aguas del Jordán no fue el carpintero, fue un Mesías, un Salvador, un libertador y un redentor. Nunca más Jesús volvió a hacer un yugo o un mueble después del bautismo, porque hubo un cambio de mentalidad, hubo arrepentimiento. Y finalmente quiero terminar con la humildad del profeta Juan. Es cierto, en un momento determinado estuvo preso y parece que la duda se apoderó de su corazón y envió a 2 discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? A lo que Jesús le responde inmediatamente a los discípulos: díganle a Juan que los enfermos se están sanando, que los endemoniados se están libertando, que el reino de Dios se está estableciendo aquí en la tierra. Díganle a Juan. Y los discípulos de Juan se fueron. Y ahora, cuando ellos están lejos, ya lejos, yo me imagino a Jesús cambiando su semblante, bajando la voz y diciendo: les aseguro que sobre esta tierra nadie más grande que Juan Bautista. La pregunta sería, ¿verdad, Fernán? ¿Y por qué no se lo dijo de frente? ¿Por qué no se lo mandó a decir? Mi opinión de ti es que nadie más grande que tú aquí en la tierra. Esa es mi opinión de ti. Wow. Pero no. Hay momentos en que las adulaciones podrían hacer daño y podrían interrumpir propósitos de Dios. Aleluya. Inhalamos y exhalamos. No todo lo bueno se puede decir. A veces podemos hacer daño con las adulaciones y Jesús lo sabía muy bien. Léete de asignación Lucas 1, 76 al 80 para que veas lo que dijo Zacarías de su bebé cuando lo circuncidó. Esto es rápido. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da salvación. Nada más, porque esto me inspira y me dan deseos de predicar. Lindo. Tremendo. El reto de los teólogos. Vamos con la tuya, Fernán. Bueno, este amigo Henry Rivera de Maryland dice: ay, pastora, yo quiero que usted me diga, por Nueva Vida, de esta inquietud que me trajo un joven de la iglesia, en relación a la parte del libro de Job, que menciona que Satanás se presentó ante Dios. Y él pregunta: pero al diablo no lo botaron del cielo, ¿cómo es que vuelve allá? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo este joven. Me gusta el interés de los jóvenes en continuar aprendiendo. Bueno, tú tienes razón. Si al diablo lo botaron del tercer cielo, ¿qué hace otra vez él allá arriba? Acusando a Job. Vamos a explicarte eso. Gracias por la pregunta. Vamos a leer Biblia, Job capítulo 1, versículo 6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y la Nueva Versión Internacional cita: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y voy a leerte el verso 7 que cita: y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Lo primero que quiero dejar establecido es que Satanás es una criatura del Padre eterno. Lo segundo que quiero dejar establecido es que él tiene que rendirle cuentas al Padre eterno. Por eso es que leemos aquí que él está rindiendo informe. Y cuando el Padre decide pedirle cuentas a quien sea, quien quiera que sea, tiene que rendirle cuentas al Padre. Y cuando el Padre cita a alguien, hay que comparecer delante del Padre. Punto y se acabó. Y número 3, tenemos que entender también que esa libertad restringida que tiene Satanás en el planeta Tierra, quien se la da es precisamente el Padre Todopoderoso. Porque aunque sea difícil de comprender, el Padre Celestial usa al diablo.
Yo una vez prediqué un mensaje que le puse por título Satanás, siervo de Dios. Porque es que lo usa. Ahora, la tierra obviamente está influenciada por Satanás. Y fíjate que en esta escena, cuando el padre le pide cuentas a Satanás y le pregunta, ¿dónde tú has estado? Él dijo, pues, recorriendo la tierra de lado a lado. Por eso es que la Biblia le llama Dios de este mundo, Dios con letra minúscula. También se le conoce a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y es importante entender que él tiene acceso a la tierra. De hecho, el apóstol Pedro advirtió que hay un peligro, lo dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es una advertencia y es exactamente lo que nos enseña el libro de Job. Da la impresión que Satanás ya había intentado atacar a Job, pero Satanás en sus palabras lo que está diciendo es, pero no he podido hacerle daño. ¿Sabes por qué? Porque tú, Jehová, le tienes un cerco de protección. Por eso es que yo no puedo llegar a él, porque tú lo tienes protegido, tú lo tienes cuidado. Y Satanás dice, quítale el cerco de protección para que tú veas cómo él te niega, para que tú veas cómo él te maldice. Y ese día el padre como que se sintió así contento con Job. Y el padre estaba seguro del corazón de Job. Y el padre le dijo a Satanás, dale, le voy a quitar el cerco de protección. Atácalo, te voy a dar el espacio porque yo voy a probar algo, voy a probarte algo. Eso sí, no le toques el corazón, no le toques su alma, dale. Quítale los bienes, mátale los hijos, mátale a todo el mundo. Bueno, Satanás hizo todo lo que pudo. Wow. 10 hijos se le murieron el mismo día. Si alguien ha sufrido por la pérdida de un hijo, Job perdió 10 hijos el mismo día. Perdió propiedades, los siervos se le murieron. Satanás le dejó un siervo vivo. Uno era necesario para que le trajera la mala noticia. Le dejó la esposa viva porque la esposa tenía un corazón malvado. Le decía, mira, maldice a tu Dios y muérete. Satanás lo enfermó de la cabeza a los pies. Estaba allí en cenizas. Le trajo a los amigos también y los amigos le decían, algo malo tú habrás hecho para estar así. En algo tú has fallado. Amigos que lo juzgaban y al final vemos a Job exaltando el nombre del Señor. Así que ahí tenemos una moraleja. Satanás tiene cierta libertad. Dios usa a Satanás para sus propósitos. Tenemos los creyentes un cerco de protección. Pero si te ocurriera algo, porque el Padre Eterno le permite a Satanás tocar algo tuyo o tocarte a ti, créeme que él lo hará con un propósito divino y todo obrará para bien. Al final del camino, y termino mi respuesta, vemos a Job recibiendo muchísimo más de lo que tuvo, muchísimo más, mucha más prosperidad, tuvo otros hijos, tuvo más bendición y obviamente Satanás avergonzado y Satanás aprendió su lección. Habemos hombres y mujeres de Dios que realmente le amamos a Él en toda circunstancia y con todas las fuerzas de nuestro ser. No estamos firmes en el Señor por las cosas que Él nos da, porque si no nos diera nada, continuaríamos fieles a Él, adorando y exaltando su nombre. Hay gente que nada puede hacer el diablo para separarlos del amor del Eterno. Así que Satanás fue allí a rendir cuentas. A rendir cuentas. Y Satanás va a rendir cuentas por lo que hace aquí en la tierra y el Padre se las va a pedir. Claro que el juicio final ya lo sabemos. El libro dice que al final de la historia, pues el infierno es su destino. Pero mientras tanto, Dios le dio cierta libertad para bendecirnos. Siempre interesante, siempre de bendición. El reto de los teólogos. Excelente. ¿Y esos libros, pastora? Claro que sí. Te invito a adquirir esta Biblia. Mira, me quedan poquitas, me quedan 9. Sefer Dabar. Y es que diferentes estudiantes de la universidad me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es la versión más cercana a estas palabras hebreas que significan? Pues aquí la tienes, Sefer Dabar. Y también puedes adquirir nuestros libros en tu librería cristiana favorita. Pero para la Biblia, llámanos al 787-644-2544. 644-2544. Visítame en mi canal de YouTube, Marlene Arroyo, y congrégate con nosotros en Ponce, si no tienes un lugar donde congregarte. Ciudad de Avivamiento.
quiero que me feliciten. ¿Qué pasó? Porque el domingo próximo cumplo años. Sí, yo lo anuncio, Moraima. Muy bien. Yo no voy a entristecerme porque Juan Carlos no me llamó, Moraima no me escribió. No, porque ustedes no lo sabían. Exacto. Les informo a todos que cumplo años el próximo domingo, Qué linda. 4 de diciembre, y espero sus bendiciones y felicitaciones. Marlene, qué bueno. linda eres. Por Mira, adelantado, felicitaciones. nunca Sí. lo había visto de esta manera, qué linda. Sí, Te lo voy a porque copiar. Yo antes me entristecía, Moraima. ¿De verdad? Claro que sí. Yo decía, Dios mío, tanto que yo trabajo. Como que no se acordó de mi cumpleaños. Tanto que yo bendigo a la gente. Wow. Mira, y es mi cumpleaños. No me llaman. No. El domingo 4 de diciembre. Yo voy a estar en Ponce predicando. Usted me llama, me felicita, me dice cosas lindas. Ajá. Sobre todo, es más, yo voy a aconsejar a la gente. Sobre todo, quiero que me digan, ¡Ah, Apóstol Marlene, jamás imaginé que usted cumple 52 años. Porque Mira usted no para allá. parece. Porque usted no parece. Muy bien, muy bien. 52 para su gloria. Felicidades. Y quiero aprovechar la coyuntura para felicitar a Juan Carlos Matos, que la semana pasada, y yo quería ser el último en felicitarlo. Cuéntame. Así es que felicidades, Juan. ¿Cumplió? 55. 55. Te llevo 3. Somos unos niños. Somos unos niños. Ok. Aleluya. Me Bueno, gusta decirlo, me gusta felicidades, decirlo. Felicidades de Así que, antemano. Marlene. hasta el miércoles próximo. Eso, el reto de los teólogos. Acuérdense el cumpleaños.